Nada, yo voy a representar a la parte de clínica médica, es un manejo interdisciplinario de un paciente hematológico, junto con los servicios de hematología y anatomía patológica. Es una presentación de un caso clínico. Ah, infectología, perdón. Junto con la infectología también. Sí, perdón. Bueno, es un paciente. ¿Ahí se me escucha bien o...? Perdón, ¿se me escucha bien o no? Bien, es un paciente masculino, 39 años de edad, que solamente presentaba como antecedente un diagnóstico reciente de un linfoma plasmablástico diagnosticado por biopsia de amígdala, ¿sí? En medicación habitual negaba, alergias negaba, es bioquímico y bueno, tenía las vacunas al día. Presentaba un cuadro clínico, ¿sí? De disfagia progresiva de 2 meses de evolución, asociado a síntomas B, como era sudoración, astenia, dinamia y pérdida de peso, ¿sí? Por eso fue derivado a servicio de hematología, ¿sí? Cuando va a la consulta con hematología, llega con un primer laboratorio que se había hecho por parte de ambulatorio para que sea analizado. En ese momento, la hematóloga lo deriva a guardia externa para internación y posible diagnóstico y tratamiento. En guardia externa le hacen un nuevo laboratorio que, bueno, la diferencia era básicamente que tenía la hipercalcemia, ¿no? Tenía estos valores en el laboratorio ambulatorio, básicamente tenía una leve anemia, alteración de la función renal, el ácido úrico alto y la LDH, y en el laboratorio de guardia externa tenía la misma anemia con la alteración de la función renal, fósforo y potasio dentro de los valores normales, tenía el ácido úrico elevado, la LDH y la hipercalcemia. Venía acompañado de un estado ácido-base, ¿sí? Con una marcada acidosis, ¿sí? En un estado ácido-base venoso central, con ácido láctico de 8, ¿sí? Una marcada acidosis metabólica. Al interrogatorio, negaba fiebre u otros síntomas asociados, ¿sí? Y al examen físico presentaba básicamente marcado adelgazamiento, deshidratación de piel y mucosas, palidez mucocutánea, y tenía en la orofaringe una tumoración a nivel de la amígdala izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretábamos al paciente inicialmente? ¿Alguien quiere? Con el laboratorio que tenemos más el examen físico. Bueno. O sea, no es habitual que un paciente con una insuficiencia de caso no frecuente que uno vea obviamente por guardia o internación, que un paciente que tenga la misma falla renal aguda, a veces un falla renal agudizado, no es habitual que curse con una hiperuricemia tan elevada, ¿no es cierto? Con una tensión láctea tan elevada, ¿no? La causa habitual que uno ve no es lo habitual, ¿no? Exactamente, a eso queríamos llegar, exactamente. Entonces teníamos por un lado un laboratorio que no era muy compatible con... Entonces como diagnósticos lo habíamos interpretado como síndrome de lisis tumoral, por lo que dijo bien el doctor, por el ácido úrico elevado, más la LDH, y la falla renal, en contexto de la enfermedad de base que el paciente tenía, que era el linfoma plasmablástico. Lo que no cuadraba mucho era la acidosis láctica y la hipercalcemia, porque en general el síndrome de lisis tumoral cursa con hipocalcemia, no con hipercalcemia. Entonces, bueno, estábamos... Interpretaron los 3 diagnósticos concomitantes. Exactamente. Como 3 formas diferentes, digamos, no de lo mismo. Entonces, bueno, como síndrome de lisis tumoral tenemos los criterios de lisis tumoral, que por un lado vamos a tener criterios de laboratorio y por el otro lado vamos a tener criterios clínicos. Criterios de laboratorio, que es un ácido úrico mayor a 8, un potasio mayor a 6, un fósforo mayor a 6,5. En el caso de él, estas dos cosas estaban normales. Y un calcio que tiene que descender más de un 25% del valor basal. En el caso de él, contrariamente, estaba alto.
entonces tenía una hipercalcemia. Como la clínica, básicamente convulsiones, arritmia, el paciente no presentaba, pero sí tenía la creatinina por arriba de los valores normales. El tema de la hipercalcemia, considerando la anatomía patológica que ya tenía el paciente, se pudo asociar el linfoma con una afectación también en la parte ósea y que esto le pueda generar esta elevación que fue leve del calcio y que con el tratamiento médico que fue la hidratación resolvió a las 24-48 horas. Así que interpretamos la hipercalcemia, si bien que no tuvo una hipocalcemia porque el fósforo se manejó también bien, la interpretamos asociada a este diagnóstico que nos trajo. Exactamente. Y bueno, la acidosis láctica, que la habíamos interpretado inicialmente como una acidosis láctica tipo B, porque la tipo A no tenía básicamente criterios, es la que básicamente es la más frecuente, que se presenta como insuficiencia cardíaca, respiratoria, un shock. El paciente no tenía nada de esto, pero sí tenía el antecedente de la neoplasia de diagnóstico reciente, básicamente. Así que por eso habíamos interpretado la acidosis como una acidosis láctica tipo B. En todo esto, por todo este contexto, en internación se realizó en conjunto con hematología, que realizó una PAMO, más quimioterapia, con la parte nefrológica, que básicamente trató la parte de la acidosis y la insuficiencia renal, y la parte infectológica con un HIV positivo, que el paciente, claro, no lo tenía en conocimiento en ese momento, que realizó tratamiento con antirretrovirales. Bueno, a los 9 días del ingreso, el paciente evolucionó con un deterioro del sensorio. Fue un deterioro del sensorio agudo, por lo cual se le solicitó una tomografía de encéfalo, que básicamente dio normal, no tenía nada positivo, y se le realizó posterior una punción lumbar. ¿Sí? Ahí están las imágenes de la tomo, no marcaba nada importante, nada relevante, y el análisis del líquido cefalorraquídeo. Tenía un físico-químico dentro de los parámetros normales, con cultivos para gérmenes comunes, y básicamente toda la parte infectológica eran negativas, no tenía nada, y en el contexto del paciente también se envió muestra para citometría de flujo, que se derivó. Previamente a eso, el día anterior, se le había solicitado una tomografía, una PAN-TC, para estadificar inicialmente el linfoma plasmablástico. En esa tomografía, en esa PAN-TC, en la parte pulmonar, se encontró esta consolidación compatible con un proceso infeccioso que se interpretó secundario a una neumonía intrahospitalaria, porque fue luego de los 9 días. Sin rescates bacteriológicos, que completó tratamiento antibiótico con piperacilina tazobactam. Luego de eso, el paciente recuperó su estado normal, su estado neurológico habitual. Bueno, una nueva tomografía control, y acá tenemos lo que es la tomografía de la amigdalitis esa que tenía, a predominio izquierdo. Y bueno, acá empalmo un poquito yo. El paciente, como parte de la estadificación hematológica, aparte que en paralelo se va haciendo todos los estudios por clínica y por infecto, se hace la punción de médula ósea para estadificación de la enfermedad. Nosotros, cuando hacemos una punción de médula ósea, se saca un cilindro que se envía a anatomía patológica, y aparte hacemos un extendido de la médula que lo miramos en el microscopio. En la tinción que hacemos nosotros, que lo miramos por lo general en el mismo día, se observaban células de mediano tamaño, con un citoplasma hiperbasófilo, un núcleo excéntrico de cromatina laxa, con varios nucleolos, y llaman la atención la gran cantidad de vacuolas que tiene intracitoplasmáticas, que incluso algunas se encuentran sobre el núcleo. Estas células no era lo que esperábamos, porque no son células de una médula, de un linfoma plasmablástico, que sería las células del linfoma plasmablástico asemejan un plasmocito, que es más una célula ovalada, con un núcleo excéntrico, sin vacuolas,
el núcleo suele ser con una cromatina más compacta, tipo más de rueda de carro. Estas células nos llamaron la atención, son células bastante características de lo que sería el linfoma de Burkitt. Entonces ahí apareció un gran interrogatorio porque el paciente venía de otra institución ya biopsiado y con una anatomía patológica de amígdala que informaba linfoma plasmablástico. O sea que teníamos una discordancia diagnóstica. Bueno, y ahí fue donde le dimos pie a anatomía patológica, que va a ser su presentación, porque ahí empezamos como con una duda diagnóstica, por decirlo de alguna forma. Perdón, una pregunta. ¿De dónde traía el diagnóstico del paciente? De su bizarreta. ¿Su bizarreta? Sí. Ah, Marie Curie. De su bizarreta lo habían biopsiado, pero se derivó al Marie Curie. Y ahí en su bizarreta con este diagnóstico PAMO no es cierto. No. Lo mandaron a buscar en anatomía. Sí. Y después contá que fueron y hicieron otra cosa. Supongo que Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Soy Javier Leus y trabajo en anatomía patológica acá. Y voy a presentar la anatomía de estas biopsias. Esperen que no sé por qué. Como aclaración, mientras él pone las diapos, lo que hicimos ante la duda diagnóstica fue, por un lado, pedirle al servicio de otorrino que tenga una nueva muestra, porque la amígdala crecía, digamos, hacia afuera, el paciente abría la boca y se le veía la masa tumoral, así que otorrino tomó una muestra nueva y recuperamos el taco del Curie. Así que el patólogo tenía, digamos, el taco que traía del otro hospital y una anatomía patológica nueva más la médula ósea. Sí, esta es la anatomía patológica nueva de la amígdala, biopsia de amígdala izquierda, y lo que vemos en la mayor parte del... No tengo el mouse para señalar, ¿estaban usando algo para señalar antes? Bueno, voy a intentar así como puedo. Vemos en la biopsia una infiltración casi completa por una neoproliferación de aspecto linfoide, linfoproliferativa. A más aumento, lo que vemos acá por la luz quizás no se ve bien tanto el contraste, pero vemos que la mayor parte de las células, ahí muchas gracias, son bastante atípicas, muestran una morfología plasmocitoide, como decía antes la doctora. Bueno, igual, no, está bien, por esto puedo. La mayor parte de las células muestra una morfología plasmocitoide, no sé si se llega a apreciar, mucha atipía, los núcleos son muy atípicos, están excéntricos y tenemos hacia un costado el citoplasma que se ve intensamente basófilo. Eso es lo que nosotros describimos como morfología plasmocitoide o diferenciación plasmocitoide, plasmocítica, en este caso se llama plasmoblástica por el nivel de atipía que tiene. También en la anterior, no sé si se aprecia, pero tenemos lo que remedia un patrón en cielo estrellado, que clásicamente se describe en el Burkitt, pero no es patognomónico del Burkitt, sino que muchos procesos linfoproliferativos pueden tener esta morfología de cielo estrellado, que es todo el campo lleno de células y estos espacios blancos, ópticamente negativos mejor dicho, que a mayor aumento se van a corresponder con estas células que son macrófagos con cuerpos tingibles. Eso desde bajo aumento da ese patrón característico de cielo estrellado, clásicamente descrito en Burkitt, pero también se describe en el linfoma plasmablástico y en otros procesos linfoproliferativos. Entonces, la morfología nos acompaña con lo que está descrito como linfoma plasmablástico. Se ven muchas figuras de mitosis, acá se ve una muy atípica, acá una quizás en esta día anterior. Y vamos a la inmunohistoquímica para definir. Lo primero que hacemos en el panel inmunohistoquímico con un proceso linfoproliferativo es definir si es BOT, es decir, si nos va a dar CD20 positivo o CD3 positivo. En este caso, ninguno de los dos es positivo. El CD20 vemos que es negativo, el CD3 también. Acá quizás vemos positividad de alguna celularidad T acompañante, que es normal, pero globalmente negativos. Y tenemos el CD138 positivo. En general, cuando tenemos estos dos negativos, que no tenemos ni B y T, vamos a otros diagnósticos diferenciales. Uno es que quizás no sea un linfoma, puede ser. Otro es que sea de estos linfomas que no dan ni B ni T, que se llaman como null. Y en este caso, en general, la morfología ya nos decía que había algo plasmocitoide y el CD138 muy intensamente positivo nos confirma un poco esa sospecha. El resto del panel que le hicimos, un BCL2 muy positivo, un Ki67 que para nosotros es el índice de proliferación, que también es altísimo, del 95%. Es muy alto, se condice con la atipía que veíamos acá y también con las figuras de mitosis que nombré antes, o sea, se condice bastante bien.
El resto del panel tenemos MUM1 positivo, otro marcador de diferenciación plasmocitoide, y el resto negativo. CD10, BCL6 son marcadores de centro germinal que vemos en los linfomas derivados de esa celularidad. Por ejemplo, el Burkitt es uno de ellos, en este caso es negativo. El PAC5, otro marcador B, negativo. Si voy muy rápido, alguna pregunta, díganme, perdonen. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido que puedo. Esta es la de médula ósea. Antes la doctora mostró la PAMO. Este es nuestro cilindro que vemos en los cortes histológicos de la biopsia de médula ósea. En este caso no me acuerdo qué edad tenía la paciente. 39. ¿Cuánto? 39. 39, es decir que deberíamos tener al menos un 40% de celularidad adiposa en relación celularidad hematopoyética adiposa. En este caso no vemos nada adiposo, es una médula completamente llena, casi un 100% de celularidad. Ahí hay un proceso que está infiltrando. Cuando vamos a mayor aumento, vemos celularidad linfoide atípica, también muy atípica. En este caso quizás la celularidad en vez de ser grande es mediana grande, pero igual muy atípica. Pero no vemos la morfología plasmocitoide que veíamos antes. Vemos una morfología más que se asemeja más a un linfoma B de células grandes más clásico, entre comillas, como podemos decir. Vemos que los citoplasmas, tendría que haber puesto la comparativa de un caso y otro, pero los citoplasmas no son tan basófilos, en este caso son más acidófilos, y como antes mostraba la doctora en la PAMO, se ven como algunas células como con citoplasmas ópticamente negativos o vacuolados. Es decir, la morfología es distinta. El panel que le hacemos es muy similar, casi comparten los mismos marcadores, primero para descartar. La morfología puede ser muy distinta y el inmuno puede dar igual, eso puede ser muy variable y podemos tener un proceso al que le podemos poner el mismo nombre con morfología distinta, pero si la inmuno nos dice que es parecido, que están muy relacionados, nosotros juntamos la mayor cantidad de criterios que podemos para definirnos. En este caso, la morfología es muy distinta y el panel inmunohistoquímico es muy distinto también. Acá vemos el CD20 positivo, o sea, ya tenemos una neoplasia B, el CD3 negativo y el CD138 negativo, o sea, tenemos algo claramente B y con muy poco chance de que tenga una diferenciación plasmocitoide como veíamos antes. Estos son los marcadores de centro germinal que son positivos. Recuerden, anteriormente el BCL6 y CD10 eran negativos, entonces acá sí tenemos la expresión inmunofenotípica de que son células que derivan del centro germinal. Y el 1567 es igual de alto. Le pusimos 95 también, es muy alto. Otros marcadores PAC5, PAC5 positivos, CEMIC y MUM1 negativos. Ahora igual vamos a hablar un poco más. ¿Qué tenemos? Acá tenemos más o menos el panel que hicimos y cómo deberían verse en un plasmablástico y en un Burkitt, cómo debería darse ese panel. En nuestro primer caso tenemos casi una coincidencia casi perfecta con lo que es el plasmablástico. O sea, tenemos la pata morfológica y tenemos la pata de inmunohistoquímica que nos apoyan bastante en el diagnóstico de plasmablástico. Muy poca discrepancia entre lo que podría dar y no podría dar. Quizás tenemos un BCL2 positivo que debería ser negativo, no nos mueve mucho el diagnóstico, es bastante parecido. Y en la médula ósea tenemos algo mucho más similar a un Burkitt. O sea, tenemos algo muy diferente al plasmablástico. Seguro que el plasmablástico no es. Tenemos la duda diagnóstica que plantea la doctora por los hallazgos, quizás por la clínica, de si es un Burkitt. Es más parecido al Burkitt, es decir, es una neoplasia B. Bueno, ven acá todos los marcadores, la comparativa. Lo que no nos cierra para Burkitt, y por lo que yo no podría poner un diagnóstico de Burkitt, más que nada es por dos cosas. BCL2, que en nuestra muestra de médula ósea es positivo, cuando en el Burkitt clásicamente es negativo. Casi que el 95% de los Burkitt son BCL2 negativos, nunca 100%, siempre hay un pequeño que es positivo, pero cuando es positivo el Burkitt suele ser un positivo débil. Acá era un positivo bastante fuerte, no era orientativo de Burkitt. Y también le hicimos la expresión inmunohistoquímica de CEMIC, que ahora es la que también se está viendo hacer el arreglo molecular, pero también se puede subrogar esa técnica molecular con métodos de inmunohistoquímica, y nos da negativo. Nos da negativo en nuestro caso. Casi que es condición que sea positivo para hacer un Burkitt. Entonces, esas dos cosas no nos cierran y no es para nada congruente con el diagnóstico de Burkitt, por lo tanto no podría serlo. También se describe un 1567 cercano al 100 en el Burkitt, acá 95, eso es una discrepancia un poco menor. Sigue siendo una discrepancia, pero no es tan un criterio mayor, porque también el conteo del KIA es relativo y es muy patólogo dependiente. No, esto ya no. Ya estaría. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Qué? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, esto entonces sí me puede servir.
Bueno, ¿qué pasa? La idea es hacer... Burkitt no le puedo poner porque no tengo los hallazgos ni morfológicos ni muy histoquímicos. Hay entidades que podemos hacer, algunas están definidas por la JU, algunas son más descriptivas y son medio bolsa de gato que nos permiten agrupar cosas en las que no estamos muy seguros. Por ejemplo, linfoma B de alto grado, que es una entidad que está descrito en la JU de 2017, es una entidad cuando vos sabés que tenés o un linfoma difuso de células grandes o un Burkitt. No sabés cuál es, le ponés linfoma... Le ponés linfoma B de alto grado. En este caso tampoco era, porque no es que estaba pensando entre un difuso y un Burkitt. Podía ser otra cosa también. Linfoma B de alto grado histológico podría ser también, es un diagnóstico descriptivo, encaja, y el diagnóstico con el que sale la médula ósea es linfoma B de células grandes de origen centrogerminal no centrogerminal. De vuelta es un diagnóstico descriptivo que también hice con la doctora Marcela Soler de Dios, que es la que trabaja en el Curí, que también me ayudó con este caso a resolverlo. Y coincidimos en que este era el diagnóstico más adecuado con la entidad que tenemos. La respuesta a esto es que yo no puedo definir si es un Burkitt o no. En última instancia lo va a tener que definir las técnicas moleculares y el resto del cuadro clínico, del que yo tampoco soy el mejor para hacer el diagnóstico clínico, que solo lo histológico y morfológico. No sé si alguna pregunta. Ahí sí yo. Perdón, ¿cuánto tenía? 161 al diagnóstico. Sí llama la atención, ¿no?, el porcentaje de infiltración de la médula ósea y que el paciente al ingreso comunica citopenia, tenía 10 de hemoglobina con blancos normales y plaquetas normales. Eso me llamó la atención un poco. Probablemente se explique como con lo hiperagudo del cuadro y como que no le dio tiempo a ponerse ni siquiera citopénico. Sí, otra cosa que yo quiero aclarar es que, digamos, nosotros, mientras se iba procesando la anatomía patológica de la médula ósea, sí recibimos la citometría de flujo de la médula ósea, que la marcación en el citómetro fue compatible con linfoma de Burkitt, y dentro de los estudios que se habían mandado de líquido cefalorraquídeo por el deterioro del sensorio del paciente, también nos llegó una citometría de flujo compatible con linfoma de Burkitt. O sea que estábamos frente a un paciente que sí tenía un diagnóstico confirmado de linfoma plasmablástico, que hasta donde sabíamos estaba localizado en amígdala, y un linfoma de Burkitt de sistema nervioso central y médula ósea. En la estadificación que se realizó del paciente, si como el paciente estaba con falla renal y mucha inestabilidad clínica, no se pudo hacer un PET y la tomografía fue sin contraste. Lo único que tenemos como datos positivos de las localizaciones del linfoma es que tenía imágenes líticas en el maxilar inferior, bastante típico del linfoma plasmablástico, y en la calota, y que tenía imágenes heterogéneas en el hígado que después desaparecieron con la quimioterapia. Es lo único, digamos, que sabemos de la estadificación del paciente por las dificultades que tuvimos, digamos, desde el punto de vista clínico. Para hacer un poco de... No me puedo pasar. No puedo pasar. Porque yo cambié para poder pasar. ¿Con este? No, había que... Sí, creo que con eso puedes, pero creo... acá. A ver. Ahí está. Bueno, para hacer un poquito una revisión de lo que son los HIV linfomas, bueno, en los últimos años, debido al aumento de expectativa de vida de los pacientes HIV positivos, gracias a la terapia antirretroviral, aumentó la expectativa de vida de los pacientes, siendo las enfermedades oncológicas un problema frecuente, llegando a tener los pacientes que están bajo un buen control infectológico hasta un 40% de incidencia de enfermedades oncológicas, de los cuales un 10%, o sea un 10% del total, son enfermedades oncohematológicas, llegando a tener una tasa de mortalidad por enfermedades oncológicas y oncohematológicas hasta de un 28%. ¿Sí? El riesgo de padecer una enfermedad oncohematológica está en relación directa con el estatus inmunológico, tanto con la carga viral como con el porcentaje de CD4, y es por eso que la terapia antirretroviral ha cambiado el curso clínico de estos pacientes, tanto en la expectativa de vida como en la incidencia del subtipo de linfoma con la que se encuentra hoy en día los pacientes.
al haber hoy en día pacientes que tienen una expectativa de vida más larga con un mejor estatus inmunológico, ha disminuido levemente la incidencia de los linfomas en el paciente que está gravemente inmunosuprimido, aumentando la cantidad de linfomas que se ven del paciente de mejor estatus inmunológico. Entonces, podemos separar a los pacientes, a los linfomas en paciente HIV, en los linfomas que son casi propios del HIV, que son el linfoma primario de las efusiones, el linfoma plasmablástico, que es el que tenía nuestro paciente, y el linfoma asociado al herpes 8. Y aquellos linfomas que tienen los pacientes HIV, pero que también se encuentran en pacientes HIV negativo, o sea que también ocurren en inmunocompetentes, que son el Burkitt, el linfoma difuso de células B grandes, el Hodgkin y otros como son los linfomas de bajo grado y los linfomas T. ¿Sí? Dentro del linfoma difuso de células B grandes hay una división que se viene usando hace ya unos años, que es en centro germinal y post-centro germinal. Que depende de dónde que esto es una clasificación de dónde se produce la mutación del linfocito que da origen al linfoma. Siendo los post-centro germinal, que ahora lo voy a explicar un poquito más adelante, más agresivos que los centros germinales, más quimioresistentes y con peor pronóstico. Entonces, de los linfomas que presenta el paciente HIV, el 75% se nuclea dentro de lo que son los linfomas difusos de células B grandes, siendo la gran mayoría post-centros germinales, lo cual es de peor pronóstico. Dentro de este subgrupo en el paciente HIV, cabe hacer una aclaración, está el linfoma primario del sistema nervioso central, que es 15 veces más frecuente en el paciente HIV que en la población general. Y después, un 25% de los linfomas está representado por el linfoma de Burkitt en el HIV. Y un 5% restante se queda englobado en el resto de las categorías. Como parte de la patogenia, los linfomas en HIV son bastante similares a los linfomas en cualquier otro tipo de inmunocompromiso, los inmunocompromisos congénitos y principalmente los post-trasplante. Los factores que principalmente se reconocen es la inmunodeficiencia en sí, que lleva a una susceptibilidad que es la disminución de la oncovigilancia o la vigilancia inmunológica para el control de tumores. Esto está en relación directa con el porcentaje de CD4, ya que esto se ve principalmente por debajo de los 100 CD4 e incluso por debajo de los 50 CD4 hay 15 veces más riesgo de padecer una enfermedad oncológica. Y también es cuando el nadir de CD4 se mantiene bajo a lo largo del tiempo, es un factor de riesgo independiente para una enfermedad oncológica en el paciente HIV. Y también está descrito una mayor incidencia en aquellos que tienen una carga viral mayor a 100.000. La presencia del HIV, en realidad la presencia del inmunocompromiso, que le da ventaja a los virus oncogénicos como el del Epstein-Barr y el del sarcoma de Kaposi, que están en relación directa con el desarrollo de los linfomas, ¿sí? Principalmente el del Epstein-Barr, que está relacionado en la fisiopatogenia del plasmablástico, del primario de las efusiones, y que incluso se pueden encontrar inclusiones virales dentro de las células oncológicas. Y el propio virus del HIV, que genera una disfunción inmune con inducción de una activación crónica de los linfocitos B, que inicialmente se observa como una linfocitosis, a pesar de que el paciente se encuentra inmunocomprometido, hay una linfocitosis, una activación linfocitaria B que inicialmente es policlonal, con el tiempo se transforma en oligoclonal y a lo largo del tiempo puede transformarse en monoclonal. Estos linfocitos monoclonales van acumulando mutaciones genéticas, que es lo que los va llevando a la producción del linfoma. Podríamos decir que el daño en la inmunidad celular, la desregulación B y la activación B sostenida, que se puede traducir con una hipergama policlonal, niveles elevados de cadenas livianas libres en sangre, incremento de la interleuquina 10, 6 del CD30 soluble, lleva a la activación crónica de los linfocitos que proliferan en una forma sin un gran control genético, pero que no pueden terminar su diferenciación terminal. Esto sería, digamos, el centro germinal por donde el linfocito pasa para hacer su diferenciación. Y esto es lo que nosotros decíamos del origen centro germinal o post-centro germinal de los linfomas. Lo que son los centros germinales en el paciente HIV están principalmente representados por el linfoma Hodgkin, el Burkitt y el linfoma difuso, la variante centro germinal. Están principalmente asociadas a mutaciones genéticas como el MYC, el BCL2, el BCL6 y tienen un mejor pronóstico con el tratamiento quimioterápico. En cambio, los post-centro germinal, que son aquellos linfocitos que mutan en un estadio madurativo un poquito más avanzado, son el plasmablástico, el primario de las efusiones y el linfoma difuso post-centro germinal, que está más asociado a la presencia de virus oncogénicos, ¿sí? El Epstein-Barr y el virus del sarcoma de Kaposi.
Bueno, siempre que estemos frente a un paciente, esto como una generalidad, frente a un paciente con un linfoma y HIV, bueno, es necesaria una correcta evaluación clínica, la presencia o no de síntomas B, que es la presencia de sudoración nocturna, pérdida de peso de más del 10% del peso corporal en los últimos 6 meses, evaluar el compromiso de médula ósea o inferirlo a través de la presencia de citopenias para luego confirmarlo con una punción de médula ósea, evaluar la presencia de compromiso extranodal, sistema nervioso central, enfermedad leptomeningia, gastrointestinal, genitourinario, piel y iniciar la evaluación histológica de la enfermedad. En el laboratorio, con evaluación del hemograma, laboratorio de lisis tumoral, LDH beta 2 microglobulinas, siempre ver las serologías, en el caso de que las serologías sean positivas, la carga viral, el recuento de CD4 y, bueno, biopsia de médula ósea es mandatoria, con citometría de flujo, estudios genéticos y moleculares, y en el caso de que el paciente lo necesite, un estudio de líquido cefalorraquídeo. Y esto va a estar guiado o por el subtipo histológico, que depende, algunos subtipos histológicos por el porcentaje de infiltración del sistema nervioso central requieren una evaluación obligatoria del líquido cefalorraquídeo, y a veces se lo hace porque el paciente presenta síntomas clínicos. Por imágenes se puede realizar tomografía computada o PET, siendo el PET habiendo que tomarlo, digamos, con precaución en los pacientes HIV positivos, más cuando es una enfermedad reciente de diagnóstico no controlada, porque puede tener algunos falsos positivos. BDA y BCC va a depender del subtipo histológico del linfoma, si es un subtipo histológico que afecta tubo digestivo o no. Resonancia del cerebro, dependiendo también si se considera que puede estar infiltrado, y ecocardiograma para aquellos pacientes que vayan a realizar drogas cardiotóxicas. Entonces, frente a un paciente con linfoma y HIV, bueno, siempre obviamente hay que, junto con el inicio de la quimioterapia, hay que planear el inicio del tratamiento antirretroviral, porque la sobrevida global de estos pacientes en general, digamos, del linfoma asociado al HIV, pasó de ser de 13% a 5 años a 70% con el inicio con la llegada del tratamiento antirretroviral. El inicio de los antirretrovirales y de la quimioterapia debe ser simultánea y por lo tanto depende de un manejo interdisciplinario entre hematología, clínica e infectología, ¿sí? Es necesaria la comunicación fluida entre los servicios porque esto debe ser individualizado, o sea que hay que evaluar los factores de riesgo individual de cada paciente, la presencia de dislipemia, cardiopatía, multidisciplinario, manejo y prevención del síndrome de lisis tumoral, que en este paciente con síndrome de lisis tumoral espontáneo, manejo de la neutropenia febril, a veces hay que anticiparla, se puede hacer profilaxis primaria o profilaxis secundarias, y evaluar principalmente las interacciones farmacológicas entre la poliquimioterapia que se hace con estos pacientes y los antirretrovirales, que existen varias interacciones farmacológicas. Y siempre tener en cuenta, cuando hay un diagnóstico reciente de HIV, la presencia de coinfecciones, ¿sí? Entonces, evaluar la presencia de una coinfección con hepatitis B o C, porque cuando uno va a utilizar un anticuerpo monoclonal en el tratamiento de quimioterapia de estos pacientes, se debe evaluar si requiere tratamiento específico de la coinfección de la hepatitis y monitoreo de la carga viral de la hepatitis que tenga el paciente, digamos. Con respecto al recuento de CD4 y la utilización de los anticuerpos monoclonales, hace unos años no se recomendaba la utilización de rituximab, por lo menos u otro anticuerpo monoclonal, cuando había menos de 100 CD4. Eso fue cambiando a lo largo del tiempo, hoy en día se recomienda y queda a criterio del médico tratante evaluando el riesgo-beneficio cuando es menos de 50 CD4, pero tampoco es una contraindicación, ¿sí? Entonces, los resultados del tratamiento de la quimioterapia están determinados por el subtipo histológico del linfoma. Como regla general, podemos decir que estos pacientes deben recibir anticuerpos monoclonales, o sea que deben hacer inmunoquimioterapia, ¿sí? No debemos, la adición del rituximab, dependiendo del subtipo histológico de los pacientes, mejora la eficacia de los esquemas entre un 20, 30 o 40%, o sea que es una droga que realmente tenemos que intentar dársela al paciente. Estos pacientes son todos candidatos a trasplante de médula ósea, a pesar de tener el HIV, y vale recalcar que aún son excluidos de los ensayos clínicos, de lo que son los protocolos oncohematológicos, aunque deberían ser tratados con los mismos estándares que otros pacientes, considerando el HIV como una comorbilidad a tratar y mejorar su estatus. Para hacer como un pequeño resumen de lo que tenía nuestro paciente, por un lado tenemos el Burkitt, que es el segundo linfoma más frecuente en el HIV, y acá vamos a recalcar lo que llamaba la atención de este paciente, que tenía dos linfomas que de alguna forma
son distintos desde la presentación clínica hasta el origen de la célula mutada. Es el segundo el linfoma más frecuente y el origen es centrogerminal, cuando el plasmablástico tiene un origen post-centrogerminal. El linfoma Burkitt se da en estadios tempranos de la infección del HIV porque se considera que se da cuando no hay tanto inmunocompromiso. Suele cursar con CD4 altos, es una de, digamos, de los linfomas del paciente no tan inmunocomprometido. O sea que, a la diferencia del plasmablástico, que se da en estadios avanzados de la infección, con CD4 bajos. Había como una, digamos, como un concepto medio encontrado acá. Bueno, volviendo al Burkitt, suele presentarse en estadios avanzados con un curso clínico muy agresivo. Clásicamente en el paciente inmunocompetente principalmente se localiza en el tracto gastrointestinal a nivel de la válvula iliocecal o geniturinario como una masa de rápido crecimiento. Este es un linfoma que tiene un Ki muy alto, por lo cual la tasa de replicación celular es muy elevada. Es por eso que tienen alto riesgo de síndrome de lisis tumoral espontáneo, que es lo que le sucedía a nuestro paciente. Y tienen afección de médula ósea y sistema nervioso central, y esto se ve con mayor frecuencia en los pacientes HIV, como le pasaba a nuestro paciente. Para hablar dos palabras de lo que es el tratamiento, los esquemas recomendados son el Hiperciva o el Codox-M-IVAC, que son regímenes de quimioterapia muy intensivos que también se utilizan para la leucemia aguda, ¿sí? Y que tienen drogas a altas dosis que permiten que las drogas atraviesen barrera hematoencefálica, porque es un linfoma con alto compromiso del sistema nervioso central. Nuestro paciente no estaba apto para realizar un tratamiento tan intensivo porque, como se podrán imaginar con todo lo que contó el recién de clínica, la verdad que clínicamente se encontraba muy comprometido. Otro esquema recomendado es el DAEPOCH, que es un esquema un poco más, digamos, suave para realizar en los pacientes, y muchas veces es el que se recomienda para realizar en los pacientes con Burkitt y HIV. Al DAEPOCH que nosotros utilizamos le agregamos rituximab por ser un linfoma CD20 positivo y por lo que aclaré previamente de la evolución agregando los anticuerpos monoclonales. Pero como este esquema utiliza drogas a una dosis que no atraviesan barrera hematoencefálica, siempre se debe realizar profilaxis del sistema nervioso central. En nuestro caso, el paciente, en vez de realizar profilaxis, se realizó tratamiento del sistema nervioso central, que utiliza las mismas drogas en inyección intratecal, pero con una mayor frecuencia. Si hubiese sido profilaxis, se hubiese aplicado una intratecal en cada ciclo. En cambio, este paciente hizo 2 intratecales por semana hasta que negativizó el líquido cefalorraquídeo y luego continuó solo con profilaxis. La sobrevida global es un poco mejor que la del plasmablástico, teniendo una sobrevida global a 2 años más o menos del 72%. O sea que es un linfoma que si lo tratamos, el paciente puede continuar con su vida, digamos, y no requiere un trasplante en primera línea. En cambio, el linfoma plasmablástico es un linfoma poco frecuente. Se considera que es alrededor de menos del 2% del linfoma total de los HIV, ¿sí? Igual se cree que su incidencia está subestimada. Tiene un origen post-centrogerminal con una morfología inmunoblástica o tipo célula plasmática, que es lo que hablábamos recién, y se ve en estadios avanzados de la enfermedad en pacientes muy inmunocomprometidos. Se puede presentar en un estadio avanzado o localizado y también presenta un curso clínico muy agresivo por una alta tasa de replicación celular. Suele ser extranodal, predilección por la cavidad oral, como le sucedió a nuestro paciente, y en menos frecuencia tracto gastrointestinal, geniturinario, sistema nervioso central, pulmón, hueso, pulmón, y ocasionalmente aparecen lesiones líticas, como tenía nuestro paciente en el maxilar y en la calota. Y el tratamiento también son, por suerte, tratamientos similares, Hiperciva o Codox-M-IVAC y DAEPOCH en aquellos pacientes que no están en condiciones de recibir tratamientos intensivos. La diferencia es que por ser un linfoma CD20 negativo no utiliza rituximab. Y como es un linfoma que tiene morfología plasmablástica similar al inmunofenotipo del plasmocito, se le agregan drogas que se utilizan en el mieloma porque tienen efecto sobre la célula plasmática, que son los inhibidores del proteosoma, en nuestro caso el paciente utilizó bortezomib, o IMIDs, que son la lenalidomida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como nuestro paciente tenía estas dos patologías, nosotros armamos como un esquema combinado en el que hizo rituximab, DAEPOCH más bortezomib, como que se armó un combo para los dos linfomas. Este linfoma suele ser mucho más agresivo y más recidivante y de peor pronóstico, por lo cual siempre se debe realizar trasplante de médula ósea en primera revisión para lograr prolongar la sobrevida libre de enfermedad. Es un linfoma de mal pronóstico
la sobrevida global es de 11 a 23 meses y solo el 10% de los pacientes llega a los 2 años. O sea que este, digamos, sería el linfoma más difícil de nuestro paciente. Hoy en día nuestro paciente finalizó el rituximab, daepoch, bortezomib con la quimio intratecal, está en remisión completa y aguarda el trasplante de médula ósea. Bueno, después de la revisión que hicimos y la exposición que hicieron los 3 servicios, lo que queríamos recalcar de lo que fue este paciente es el buen trabajo interdisciplinario que hubo entre los distintos servicios: hemato, clínica médica, nefro, infecto y anatomía patológica. Se trabajó en forma interdisciplinaria la verdad, con mucha fluidez. Todo fue rápido y nos llevó como a un éxito terapéutico con un paciente muy difícil.